lucha, estudia, trabaja, produce, lucha. Lucha con firmeza. Lucha con firmeza. Por tu tierra patria. Por tu tierra Perú. Ayuda al terruño que te vio nacer. Costa, sierra y selva, unidos. Al de tus hermanos y dale a tu patria tu amor y tu fe, tu amor y tu fe, tu amor y tu fe. Lucha con firmeza para conservarla, con fe en el futuro y en tu porvenir. Buenas noches, bienvenidos. Esto es Habla el Pueblo. El día de hoy es 9 de febrero y probablemente el Jurado Nacional de Elecciones esté viviendo la intensidad de un proceso en el que hay muchas expectativas sobre todos los ciudadanos para que haya un cumplimiento estricto, fiel de las normas electorales. Señor director, presente usted el primer titular de la noche. Incumplimientos en el Jurado Nacional de Elecciones. De hecho, tiene que ver con estas dinámicas que los partidos tienen ahora, intentando estar en el juego electoral. Algunos podrían quedar fuera del asunto. Estamos acompañados esta noche, para acompañarnos en la mesa, de Alejandro Verástegui, que es analista político, de Pedro Gamio, quien fuera además ministro de Energía, ex viceministro de Energía, y también Luis Oré, analista político. Caballeros, buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Pedro, ¿qué percibes, qué miras y qué recuerdas de la historia respecto a los cumplimientos en el Jurado Nacional de Elecciones? Aquí el tema de fondo es que si se sanciona al partido de Julio Guzmán, se le estaría haciendo un chivo expiatorio, porque los tres motivos principales, que fueron 15 días, 14 días en lugar de 15 días, porque no se dieron cuenta que había un feriado de por medio, o lo más importante, que quienes fueron y quienes firmaron no eran los que debían por un tema formal, porque no se había regularizado el ingreso de más personas, cuestiones verdaderamente subsanables. Vamos a ir contra el derecho a participar, contra el derecho a ser elegido. Yo creo que frente a lo que ocurre en el bosque, y acá tengo el último informe de transparencia, de los 105 postulantes al Congreso ya en trámite de inscripción, 5 tienen sentencia por delito doloso, 8 juicios penales pendientes, 4 con obligaciones alimentarias laborales. Hay problemas de plagio, que es un delito. Hay un montón de cosas que son de verdad mucho más graves. Alejandro, por favor. Sí, justamente lo que vamos a tratar de hacer ahora en el programa es que nosotros tratar de no utilizar tanto un lenguaje técnico jurídico, ¿no? Más bien hacerlo entendible para que todos los televidentes puedan entender qué es lo que está sucediendo. Respecto al tema de Guzmán, nosotros podemos ver de que se ha constatado lo que se venía diciendo, no tiene un equipo técnico. Y justamente es lo que ha sucedido, es un error jurídico que no ha podido cumplir, que han hecho pues mal la asamblea, la convocatoria, un error total en lo que podría ser un derecho societario, o por lo menos lo que es cumplir el estatuto interno, ¿no? Yo veo eso, se ha mostrado este error, y tenemos que hacer entender al televidente de que lo que sucede es que esta instancia, Jurado Nacional de Elecciones, el ROP, ¿no? El Registro de Organizaciones Políticas, es temas de derecho administrativo que se rigen por el principio de legalidad. ¿Qué es principio de legalidad? Es de que lo que la ley nos menciona es lo que se tiene que cumplir, ¿no? Y es lo que no se está haciendo. Luis Oré. Podemos hablar que tiene mucha gente que quiere votar por él, pero en este país no estamos acostumbrados a cumplir las leyes y ese es un problema enorme. Yo creo que hay que cumplir la ley y nada más. Si no puede participar porque no cumplió la ley, porque no estuvo bien asesorado por abogados, si dicen que tiene... tiene... No es leyes, es un código interno, no es una ley, es el estatuto de ellos mismos. Una norma interna. Claro, pero tiene que haber... Así es. Pero la norma dice que tienen que respetar su estatuto. Entonces, si ellos no están respetando su estatuto... Quienes están facultados para modificar el estatuto interno son ellos mismos.
Claro, pero estamos hablando de temas de notificación y Pero varios temas cumpliendo que... la misma norma, ¿no? Para poder modificarla. Hay Claro. que cumplir la propia normativa para poder modificarla. Hay derechos constitucionales que trascienden, el derecho a votar y el derecho a ser elegido. Vamos a decir, no sé si es 5, si es 10, si es 11% las personas que ahora se sienten representadas por esta opción. He escuchado candidatos rivales en competencia, dicen, prefiero ganar en cancha que ganar en mesa. Claro, el problema Sí, del sin embargo, Perú caballero, es yo les tengo una criollismo. pregunta, si me permites, Lucho. El problema no sería en sí un tema de formalismo legal, ¿no? Porque usted presentó antes o presentó después. El problema sería que ha evidenciado que este partido no tiene una institución más de lo que le decías, ¿no? Un aparato logístico en el tema legal, sino no es una institución partidaria y que se evidencia con esto. Y entonces lo que encontramos es, no hubo un proceso electoral real, porque ellos intentan acreditar su tribunal electoral después de las supuestas elecciones. O sea, el tema no es, les dejo la pregunta en todo caso, ¿no? El tema no sería el hecho simplemente de haber hecho malos papeles, sino de la no existencia de democracia interna de un partido, que ese sí me parece es un problema real y fundamental en la democracia. Y que la Pues también es inexistencia legal. de democracia interna es un problema nacional. La propuesta del Jurado Nacional de Elecciones de reforma no fue aprobada y la mayor parte de personas elegidas no responden a un proceso de democracia interna. Podemos analizar caso por caso. Tengo aquí la información y es impresionante lo que destaca la prensa y lo que destacan los medios, las redes. En todos los grupos políticos hay denuncias de falta de democracia interna. Entonces, si me permites ampliar la pregunta, ¿mal de unos, consuelo de otros? Claro. No, vayamos a lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Tacharlo y hacer que uno pague por todos o hacer una reforma de fondo. Mal de muchos consuelo tontos, pues, ¿no? Hay que respetar las normas. Y lo vemos con Acuña, lo vemos con el motociclista que no respeta reglas de tránsito, lo vemos cuando una persona va a entrar al ascensor o al metropolitano y no espera que los otros salgan. O sea, vamos por cosas que son... Además hay un complicadas. precedente. Así como hay el presidente Curi, que fue municipal y que fue evidentemente prohibida su participación, hay un precedente con el Partido Obras, donde se dio una facilidad. O sea, en pocas palabras, no existen precedentes vinculantes, existen fallos diversos en el Jurado Nacional de Elecciones, para casos más o menos similares. Claro, Alejandro, por favor. un análisis netamente jurídico, apegándome por ejemplo a lo que decía Hans Kelsen en el siglo pasado, a principios, el creador del Tribunal Constitucional, es de que el derecho se ve contaminado por la política y no puede desarrollarse como ciencia jurídica. ¿A qué se refiere? Dicho muy simple, por favor. Sí, dicho de manera muy simple. Lo que pasa es que la mayoría de ciencias sociales o las diferentes disciplinas que puedan existir y que se estudian en las universidades tienen que tener una esencia propia de lo que se estudie y no puede ser contaminado por cuestiones políticas, es decir, intereses políticos. ¿A qué me refiero? Me refiero a que Julio Guzmán sale a decir hay una mano negra y por eso es que me han a mí descalificado, ¿no? Y además hace una marcha para que se pueda dar esto, ¿no? Y que supuestamente esta representatividad o este pueblo que lo apoya tendría que hacer de que el tribunal, bueno, en este caso el jurado, corrija lo que está, el fallo que ha tenido, ¿no? Ahora, ¿a qué me refiero? A que supongamos que estamos en un examen de matemática, supongamos que lo desarrollamos, la respuesta correcta tendría que ser 5, pero resulta que hacemos el examen y hallamos 7. ¿No? Y luego decimos, Ya se está no, pareciendo que a Garrido Leca, que mi por amigo. presión política, que por presión me están sacando, que tal. No, es que no es así. Yo hago un análisis netamente del caso, de Pero manera la vida jurídica. no es matemáticas, son principios. No, claro, pero es un principio justamente que menciono que es legalidad y ese tiene que respetarse. Y como se mencionaba, si bien la Constitución Política reconoce el derecho a participar, la misma Constitución Política tenemos que reconocerla que son principios generales, no específicos. Ya, y esta tachamos a generalidad Guzmán. permite ¿Y cómo queda limitaciones. el señor Acuña? El señor Acuña va a ser candidato que ha plagiado. Vayamos Y el otro a señor ¿por qué no queremos es quedarnos más tan grave. solo en un solo candidato? claro, Porque estamos hablando claro, en realidad claro. del poder. ¿Qué Ya. piensas, por ejemplo, no? Entonces, un sector de la población, no digo toda, podría sentirse indignada ante esto, ¿no? Oiga, es evidente que ese señor hizo esto, lo otro, y me está viendo la cara de tonto cuando me dice que no. Y el Jurado Nacional de Elecciones aparentemente no tiene ni las herramientas ni maneras de hacer algo. ¿Qué piensan al respecto? Yo estoy de acuerdo en el sentido de que aquí hay errores. En el partido del señor Guzmán han cometido errores. Pero vayamos al tema de Acuña. En el caso de Acuña no es errores. Eso en el Código Penal se llama delito. Horrores. Entonces, ahora,
que me digan a mí que tienen que esperar el pronunciamiento de la universidad tal del extranjero, por favor. No. El título, el Código Penal dice cuáles son los elementos tipificantes del hecho punible. Y aquí ha faltado la verdad. Faltar a la verdad es una de las razones para descalificar a un candidato cuando ha presentado una declaración jurada diciendo A y resulta que es B. O resulta que no existe el mérito al grado. Te veo con querer decir algo. De acuerdo, pero también el partido Siempre Unidos tampoco ha tenido democracia interna, ¿no? O sea, Y no ¿qué se pasó está haciendo? nada. ¿Y qué se está haciendo ahora? Y no pasó nada. O hace En 3 el caso meses. Siempre Unidos, tenemos, si les puedo dar el dato, ¿no? El señor tuvo un proceso electoral, salió electo Ricardo Belmont, Claro. sin embargo, deciden bajarse la plancha y fuera de todo cronograma, eligen una nueva plancha. Y parece que el jurado ni se enteró. Descalificaron a Isaac Humala porque era pariente del presidente, pero no les O pareció. hace 4 semanas han pasado desde que un sector del Partido Popular Cristiano dijo que el secretario general había sido elegido fraudulentamente. ¿Qué dijo el jurado? Pedro, si me permites, tenemos llamada del público. ¿De acuerdo? Aló, buenas noches, gracias por llamar, le estamos escuchando, adelante. Aló, buenas noches, le escuchamos. Sí, necesitamos que hable un poco más fuerte, por favor, me parece que está ahí. El tema, digamos, de... No le escuchamos, No, necesitamos... buenas noches. ¿Me escucha? Sí, adelante, ahora sí. Ya. Buenas noches. Con respecto al incumplimiento con el Jurado Nacional de Elecciones de los candidatos, tanto como César Acuña como Julio Guzmán, y todos aquellos que usted mismo lo analizaron, ellos prácticamente hay un interés, digamos, mediático, ¿no? Para subir los votos de esas dos candidatos o más candidatos. Acá hay una cuestión, digamos, como ustedes mismos mencionan, la cuestión, digamos, de los grandes poderes mediáticos. Gracias, buenas noches, adelante, le escuchamos. Brevemente, por favor. Aló, Sí, adelante, le escuchamos. buenas noches a usted y a todo el panel. La verdad, esa elección solamente falta respecto a las normas del Jurado Nacional de Elecciones, sino a toda la ciudadanía, ¿no? Y la gran preocupación, y acá termino, amigo, la gran preocupación que tenemos los ciudadanos es que no estamos escuchando un plan completo sobre la seguridad ciudadana y sobre el tema de anticorrupción. Muy agradecido y un saludo a Pedro Gamio, gracias. Claro que sí. Buenas noches, gracias por llamar, adelante, le escuchamos. Sí, adelante, le escuchamos. Ya. Aló, buenas noches, adelante, le escuchamos. Ya, mire, aló, buenas noches, sí. Sí, adelante, por favor. La ley es igual para todos. Si un instituto, una institución tiene un estatuto y no la respeta, estamos mal, porque la ley va a ser igual. Si no, ¿cómo? Si no, este país no va a avanzar. Cada vez vamos a retrasarlo más. Si el señor Guzmán no respeta su propio estatuto, ¿qué podemos hacer? El Jurado Nacional de Elecciones lo tiene que sacar, nos guste o no nos guste. Es así, señor, eso es todo. Muchas gracias. Aló, buenas noches, adelante, le escuchamos. Aló, buenas noches. Adelante, Aló, le escuchamos. Buenas noches. Sí, adelante, Buenas por noches. favor. Sí, mire, mi opinión en realidad, en base a los incumplimientos en el Jurado Nacional de Elecciones, me parece que están omitiendo casos mucho más graves. Bueno, se cortó su llamada. Nosotros, si me permiten, caballeros, hemos preparado un informe reseñando no solo este caso, sino otros más que podrían darnos una breve pincelada de cuál es el escenario y de los escenarios en los que se va a mover además el Jurado Nacional de Elecciones. Señor director, por favor, presente usted el primer informe de la noche. Ante las fuertes críticas que ha enfrentado el Jurado Nacional de Elecciones en procesos anteriores, tendrá ahora que demostrar eficiencia, imparcialidad y apego a la ley. Poder electoral bajo la lupa. El ente electoral, por evidentes razones, tuvo que declarar improcedente la candidatura de Isaac Humala como candidato a la vicepresidencia por el partido Siempre Unidos. Sin embargo, no dijo nada de la manera irregular como se eligió esa plancha presidencial, ya que quedó claro que no hay democracia interna al interior de ese partido. El partido financiado por el esposo de la multimillonaria Janine Belmont también habría incumplido las normas básicas de la democracia interna establecidos por el Jurado Nacional de Elecciones, razón por la que el ente electoral estaría a punto de bajarse esta candidatura. Sin embargo, habrá que ver si es que el partido de los supermillonarios
pese a haber incumplido claramente las normas electorales, hace uso de todos sus recursos e influencias y finalmente termina saliéndose con la suya. Por otro lado, la pareja presidencial parece que estaría tratando de involucrar recursos del Estado para favorecer a la candidatura del Partido Nacionalista. Cuando menos, ese sería el temor del Jurado Nacional de Elecciones, que ha prohibido, pese a la insistencia de Palacio de Gobierno, que el Ejecutivo gaste publicidad estatal. Pero cuidado, hay otros recursos del Estado que pueden terminar favoreciendo a algún candidato. Este poder electoral debe mantenerse alerta porque los ciudadanos cada vez están más informados y estarán atentos a cualquier vulneración de la ley electoral. Bueno, en realidad uno de los grandes beneficios que tenemos con este tema de las redes sociales es que los ciudadanos cada vez están más informados. Y uno de nuestros televidentes, Alejandro, nos dijo, la ley se cumple o se cumple. Si usted no respeta la ley en su casa, menos espere que lo haga frente a un parlamento, ante un ejecutivo que tiene recursos y demás. Así es, efectivamente, como mencionó justamente el televidente, la ley es para todos y todos deben de cumplirla. El hecho de que estemos analizando a Julio Guzmán no quiere decir de que nosotros consintamos de que otro participante que no cumple la ley no se le tenga que también llamar atención o no se le tenga que sancionar. Sí, se tiene que sancionar a todos porque la ley es para todos. Y justamente yo mencionaba, el tema es eminentemente técnico y jurídico, ¿no? Fuera de la parte política de que, oye, me van a atacar, van a tratar de bajarse mi candidatura, ¿no? Si tú sabes que estás participando en política y sabes de que siempre vas a recibir ataques, no después la flaqueza para que te ataquen, ¿no? Entonces búscate un buen equipo técnico jurídico para que no tengas ese problema. Lucho, te veía con... pero ya lo declararon pues hoy día que no va y este señor Guzmán ha dicho, bueno, tenemos hasta el viernes para apelar. No, para el pronunciamiento es La audiencia recién va a salir. La audiencia de mañana. Así es. Ha salido una... Estoy buscando pues mañana una resolución. La audiencia de mañana. Miren, si existiera democracia interna en los partidos políticos, Ricardo Belmont seguiría siendo candidato a la presidencia. ¿El Jurado Nacional de Elecciones ha dicho algo sobre el tema? Yo te pregunto, ¿es que no se trata precisamente de eso? O sea, la gran cruzada nacional de las buenas personas es tener instituciones sólidas, que haya respeto a las propias normas, para que no estemos sacándonos la vuelta cada determinado tiempo. Pero yo creo que aquí estamos queriendo solucionar un problema de fondo de la manera que es más, como dicen, un maquillaje. No se va al problema de fondo. El problema de fondo es discutir y debatir el proyecto que los organismos electorales plantearon y que ha sido aprobado solo un 10%. ¿Tú crees entonces que la democracia interna de un partido es un mero maquillaje y no es un problema de fondo? En este momento en el Perú sí, que debería respetarse, pero que la reforma exige un cambio legal. Te veo... La norma se tiene que respetar y punto. Así de simple. Es que aquí... ¿Cuál es la norma? Estamos diciendo que un estatuto... La norma que uno se ha puesto en su organización. Un estatuto interno, ya, si ese es el criterio, debería el Jurado Nacional de Elecciones decir, desde este momento vamos a abrir una ventanilla para que todos los ciudadanos con militancia política que hayan sido afectados por la forma como se han elegido los candidatos en este proceso electoral puedan expresar su denuncia y su reclamo. Te vas a sorprender de la cantidad de casos de irregularidades que nosotros vemos en la prensa y que vemos en las redes. Sobre eso, ¿qué percibes? ¿Cuál es el actual del jurado? ¿Está a la altura o como que el reto es muy grande? No, yo veo que el jurado, desde que ha sacado esta resolución, la 017-2016, donde llama la atención, pues demuestra que está a la altura y está diciendo, oye, cumple la ley, cumple el estatuto. Un estatuto no es que uno ponga cualquier cosa, no, un estatuto tiene validez justamente cuando es acorde a las leyes nacionales. Si no fuese acorde, también ese estatuto sería nulo, ¿no? Entonces, ese estatuto era legal y tuvo que haberse cumplido y no se cumplió. Lógicamente, yo entiendo de que tenemos que ir también a una parte teórica del tema, ¿no? Efectivamente, lo que sucede es que, ¿qué pasa con aquellos partidos que sí cumplen su ley? ¿En verdad son partidos correctamente instituidos? ¿Están participando correctamente? No. A ver, perdón, ¿han cumplido la ley los partidos que acaban de presentar como candidatos a 5 personas que tienen sentencia por delito doloso? ¿Están violando la ley? A eso me refiero. Bueno, que se pronuncie el jurado nada más. Pero ahí está. ¿Cuánto tiempo va a demorarse el jurado en pronunciarse? Mientras tanto...
sea, ¿consideras, Pedro, en sigue todo corriendo caso, hemos tenido, sí. pregunta, en todo caso, ¿consideras que el jurado no está actuando bien? No, yo creo que... O sea, que está siendo severo con unos y flojo con Yo otros. creo que la misma vara con la que se mide a uno, se debe medir a todos. ¿Crees que no está haciendo eso? Que, por ejemplo, que necesitamos discutir temas de fondo. San Juan del Urigancho debe tener parlamentarios 3, 4 propios, porque la gente debe rendir cuenta a una zona que sea más proporcional y racional, que esa reforma electoral, dicha en palabras sencillas, es urgente en el Perú. En Lima, los congresistas por Lima nunca han rendido cuenta eso de no su está en trabajo. debate, Pedro. Ese es un tema, democracia interna, que es el tema en debate. La democracia interna quiere decir que las actas de todos los militantes inscritos representan la votación libre y expresión ciudadana de cómo se han elegido las listas. Yo te pregunto, ¿tú crees que las listas que se están presentando responden a esa elección democrática? Alejandro. Claro, lo que pasa es que no estamos tocando ahorita el tema de reformas. Sé que es necesario, tal como lo indica, sí, es necesario hacerlo. Pero hoy en día estamos tocándonos con la norma que ya está vigente. Mala o buena, pero es la que está vigente y se tiene que cumplir, ¿no? Lógicamente, ya será trabajo, como decía, de jueces constitucionales, de repente que presente un amparo constitucional, Julio Guzmán, para que se haga un control difuso. ¿Qué es control difuso? Simplemente es contrastar la constitución política con la norma infraconstitucional. Pero igual ¿no? el Jurado Nacional de Elecciones es Claro, el el jurado superior no puede en el hacerlo. tema. Ellos no pueden hacerlo, esto tendría que hacerlo ya un órgano judicial de por sí. Ahora, sobre esto también, y digamos, el Jurado Nacional de Elecciones tiene varios temas pendientes. Por ejemplo, en el caso de haberle dicho al Ejecutivo, oiga, usted no tiene mayores posibilidades de poner dinero en publicidad del Estado porque puede de alguna manera tratar de impulsar a su candidato. ¿Cómo lo ven? ¿Esto es un buen actuar? ¿Fuera de tiempo? Impresionante. A mí no sé cuál es el mejor adjetivo, pero me trauma el hecho de nuestra institucionalidad y las normas que no se respeten. O no se respetan las instituciones. El Jurado Nacional de Elecciones le dice al señor presidente, oiga, usted está haciendo campaña. No, yo no estoy haciendo nada, ustedes están mal. Entonces, la norma es para cumplirla. Mira, por más que nosotros ponemos las normas, ¿con qué mayor razón si son las normas que nos hemos primero cumples la nosotros? Constitución, que es la ley de leyes. Sí. Después la ley y por último... En el caso de esta resolución del jurado que le ha dicho al presidente o al Ejecutivo, usted no puede gastar ya más en publicidad estatal. El principal cliente de la publicidad en el Perú es el Estado. Vamos a fiscalizar que durante todas estas semanas que hay elecciones hasta el 9 de abril, el Estado va a dejar de gastar en publicidad. Eso es falso. Tenga usted la seguridad, mi estimado amigo, que vamos a seguir viendo publicidad estatal. Claro, como ya ha habido un poco de llamada atención, se va a tratar de hacer menos grotesco el asunto, pero sigue siendo el Estado el principal cliente de los medios publicitarios. Por favor. También me llama la atención mucho, tal como menciona Ore, el tema de que cómo es posible de que el poder, ¿no?, ejecutivo, alguien que representa de por sí a las instituciones de nuestro país, no respete las normas, ¿no? Si es que la cabeza, que es representante de todos nosotros, no quiere hacer lo que podemos imaginar, ¿no? La ciudadanía, lógicamente, es una sociedad que es enfermiza, o sea, no respeta las normas. No es muy buen ejemplo que no se esté respetando desde la cabeza, de las instituciones. Tiene que haber democracia interna, pero la forma de corregir este problema no es con un chivo expiatorio, es hacer una reforma de fondo, para que no se repita el caso con Ricardo Belmont, para que no se repita el caso del plagio, que ya no es de un documento, sino parece que fuera una práctica. Lucho Ore, por favor. Creo que no terminaríamos el programa si empezamos a contar todas las normas que no se respetan. Y eso es, o sea, estamos como país como estamos porque no hay, en realidad ese Estado de Derecho es bien debilucho, porque no se respetan las normas, las leyes, la Constitución. Consulta previa, el presidente empezó con vamos a promulgar la ley de la consulta previa. ¿Y cuántas han hecho? Comunidades campesinas, no son comunidades indígenas. O sea, una reflexión sobre el tema. Final ya casi. Si yo estoy cerca de un semáforo y veo que del costado se pasa la luz roja y luego yo me paso la luz roja y el policía me detiene, yo no puedo decirle, oye, el que está a mi costado se pasó, entonces déjame libre. No, pues, yo también cometí la infracción y también el otro. Tiene que sancionarme, ¿no? La reflexión es de que tenemos que cumplir las normas, tenemos que tener una sociedad que cumple la parte legal,
¿no? Y luego ya se verá en el camino el corregir los errores, aprender de la experiencia, pero las leyes que tenemos que respetarlas. Algo tan elemental como el acceso a los medios, la famosa franja electoral, ¿qué estamos esperando? ¿Que sea en la hora nona? Vemos que hay una desproporción tremenda. El que tiene más dinero es el que tiene más presencia en los medios. Entonces, la democracia es esencialmente oportunidades para todos. 5 segundos o 4, por favor, Lucho. Gracias Sobre el tema. Es un interesante tema y causa pasiones, pero las normas hay que cumplirlas. Las normas hay que cumplirlas. Nos vamos a la pausa, no antes las noticias. Janine, adelante, por favor. Lucha, estudia, trabaja, lucha con firmeza.